Vamos a repasar los diferentes tipos de presión que hay. Primero vamos a analizar este dibujo que estamos viendo, donde se nos explica que la atmósfera tiene una columna de aire. Encima de cada pulgada cuadrada, en este ejemplo, es como una pulgada cuadrada. Encima de cada pulgada cuadrada hay una columna de aire y hay un peso de esa columna de aire. Esa columna de aire son kilómetros de altura. Tiene varios kilómetros de altura y entonces es el peso de esa columna de aire a nivel del mar equivale a 14,7 libras fuerza. Eso es lo que pesa esa columna de aire sobre cada pulgada cuadrada de superficie. Y eso es el concepto de presión atmosférica. Veamos la siguiente diapositiva, donde en efecto vemos que la presión atmosférica o barométrica son sinónimos, es el peso del aire de la atmósfera por unidad de área, lo que acabamos de explicar. Hay varias formas de expresarla. Por ejemplo, la unidad milímetros de mercurio y a nivel del mar, entonces la presión atmosférica vale 760 milímetros de mercurio. También está la unidad atmósfera y entonces a nivel del mar la presión atmosférica equivale a una atmósfera. La presión atmosférica depende de la altitud. Por ejemplo, si nos vamos al monte Chirripó o al monte Everest, vamos a tener menos columna de aire encima de nosotros, entonces va a haber menos peso y entonces menos presión atmosférica. O sea, va a disminuir. También le afecta la humedad, la presión atmosférica, porque si sustituimos aire por agua en la atmósfera, estamos sustituyendo una sustancia con peso molecular 29 por una sustancia con peso molecular 18, o sea, más liviana. Entonces, a mayor humedad, disminuye la presión atmosférica. Por eso hay aparatos que se usan para medir la presión atmosférica y para predecir si va a llover, por ejemplo. En términos de ubicados en el mismo lugar, si disminuye la presión atmosférica es porque hay más humedad. Vean qué interesante. Otro concepto importante es el de presión absoluta. La presión absoluta es la presión propiamente dicha que estamos midiendo en un lugar. Por ejemplo, la presión atmosférica es un ejemplo de presión absoluta. Y la presión absoluta puede ser mayor, igual o menor que la atmosférica. ¿Cómo puede ser eso? Si yo encierro un gas o un líquido dentro de un recipiente, dentro de un tanque, dentro de un estañón, yo puedo allá adentro tener una presión mayor que la atmosférica o puedo tener una presión menor que la atmosférica. Igual sucede con un fluido que viaja dentro de una tubería. Ese fluido dentro de la tubería puede estar a presión menor que la atmosférica, igual a la atmosférica o mayor que la atmosférica. Entonces, todo eso es posible con la presión absoluta. Otra presión importante que tenemos que conocer es la presión manométrica, que en inglés se dice presión gauge. Y la presión manométrica es la presión que mide un manómetro. El manómetro es el aparato que se utiliza para medir presión. Y es importante saber que lo que mide un manómetro es la diferencia de presión entre el exterior y el interior de un tanque o de una tubería. Entonces la presión manométrica en realidad es una diferencia de presiones. Es la diferencia entre la presión absoluta del recipiente o de la tubería, donde estamos midiendo la presión, menos la presión exterior, que en general va a ser la presión atmosférica, o siempre va a ser la presión atmosférica. Entonces, cuando a nosotros nos digan, en esa tubería, la presión es de 100 kilopascales, es conveniente preguntar si esa presión es
absoluta o manométrica, porque dependiendo de la respuesta, pues puede ser muy diferente la presión. O sea, 150 kilopascales, si es manométrica, por ejemplo, habría que sumarle 101 kilopascales más, o sea, sería 251, la presión absoluta en kilopascales. Y a nivel de cálculos, no saber eso implicaría un error importante. Otro tipo de presión que tenemos que conocer es la presión de vacío. La presión de vacío es también un tipo de presión absoluta y es la presión que es menor a la atmosférica. ¿Cómo medimos la presión de vacío? También con un manómetro, pero que va a medir presión de vacío. Conceptualmente, equivaldría a una presión negativa a nivel de presión manométrica. Si yo digo menos 20 kilopascales, la presión manométrica puede ser positiva o negativa. Si es menos 20 kilopascales, es una presión de vacío. ¿Por qué? Porque en realidad representa una presión menor que la presión atmosférica. Aquí tenemos un resultado importante o una fórmula importante para cálculos de presión, que es la presión de una columna de fluido, una columna de líquido, pero también podría ser una columna de gas, como el caso de la atmósfera. Esto que estamos viendo es lo que se llama un barómetro, donde un tubo invertido se sumerge en el mismo fluido y entonces baja el fluido hasta cierto nivel. Y esta columna se sostiene porque afuera está empujando la presión atmosférica. Entonces, esta altura del líquido equivale a la presión atmosférica en el caso del barómetro. Y entonces aquí observen el planteamiento que se hace, fuerza entre área, la fuerza es igual a la masa por G, por la gravedad, aceleración de la gravedad. La masa a su vez es densidad por volumen y el volumen a su vez es el área de la sección transversal por la altura. Y entonces eso nos permite cancelar el área y obtenemos un resultado muy interesante, que la presión de una columna de líquido equivale a la densidad por G por la altura. Una forma de interpretar esto es que esta altura va a ser la misma independientemente del área de ese tubo. Puede ser un área más grande que esta altura va a ser la misma. Eso es un resultado muy interesante. Para un ejemplo de aplicación de esto que acabamos de ver es de qué tamaño debe ser un barómetro si se utiliza agua en vez de mercurio. Un poco de contexto. Los barómetros tradicionalmente se construyen de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es uno de los líquidos más densos que existen. Su densidad es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, con un barómetro de mercurio a nivel del mar, medimos una columna de 760 milímetros de mercurio. Por eso es que existe una unidad de presión llamada milímetros de mercurio. Y eso equivale a una atmósfera. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el barómetro lo construimos con agua? Y esta foto que estamos viendo aquí nos ilustra por dónde anda la respuesta. Va a ser un barómetro de varios metros de altura. Pero ¿cómo determinamos exactamente hasta dónde va a subir el agua? Pensemos un momento, tratemos de resolverlo en una hojita de papel. Nos basaríamos en la fórmula que acabamos de ver. Si tomamos la fórmula presión igual densidad por G por altura, vamos a decir que la presión es constante, es la misma presión, estamos en el mismo lugar. En este caso,
vamos a ver que la altura es inversamente proporcional a la densidad. ¿Qué significa eso? Que si una variable disminuye, la otra debe aumentar. En este caso, si la densidad disminuye, la altura tiene que aumentar para que al final el resultado sea el mismo, la misma presión. Entonces eso nos permite escribir que la altura va a ser igual a 760 milímetros de mercurio como unidad de presión. Esta es la altura del mercurio multiplicada por un factor que como tiene que aumentar la altura, pues el factor va a ser mayor que 1. Entonces va a ser 13.600 arriba y 1.000 abajo. Muy importante incluir las unidades y aquí corroboramos que se van a cancelar y el resultado va a ser 10.336 milímetros o 10,33 metros. Eso sería la altura del agua en un barómetro de agua. Otro resultado importante relacionado con este concepto de columna de líquido es qué pasa si nosotros nos sumergimos en una piscina, en un tanque, en el mar, etcétera. ¿Qué pasa con la presión? Creo que todos y todas habremos experimentado lo que sentimos en los oídos cuando bajamos al fondo de una piscina, cuando nos vamos sumergiendo en la piscina, entre más hondo estemos, sentimos como una presión en los oídos. Eso ilustra que hay más presión en el fondo que en la superficie. ¿Y cómo calculamos esa presión? Con el concepto de columna de líquido. Como la presión va a depender de la altura, entonces en la superficie va a ser la presión atmosférica en el punto 1 y en el punto 2 va a ser la presión atmosférica más la presión de la columna de líquido, es decir, densidad por G por H. Esto es un resultado general y muy útil. Aquí tenemos un experimento muy interesante que podemos hacer en la casa o podemos hacer en el laboratorio. Conseguimos una lámina plástica lo más recta posible, agarramos un vaso de agua, lo llenamos hasta el borde, le ponemos la lámina plástica, lo volteamos y soltamos abajo y vemos a ver qué pasa. Como dicen, un spoiler. La lámina plástica se sostiene y el agua no se derrama. Eso es lo que debería pasar. Y la parte interesante es explicar por qué sucede eso. Y aquí hay un asterisco donde hay una nota que dice ver la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior estábamos en la superficie y ahí estaba la presión, era igual a la presión atmosférica y al sumergirnos hacia abajo, la presión aumenta. En este caso, vean que el vaso está invertido. En la superficie, en la boca del vaso, la presión es la atmosférica. Pero ¿qué pasa si subimos? En este caso, si subimos, la presión es menor. Es un resultado muy interesante. O sea, la presión dentro del vaso es menor que la atmosférica. Por eso y entonces la presión atmosférica sostiene la lámina plástica y evita que el agua se derrame. Las invito a hacer este experimento. Aquí tenemos otro resultado importante relacionado con presiones, que es la medición de presión manométrica. Esto es el manómetro más simple que se puede construir, que es un tubo de vidrio en el cual agregamos mercurio, porque el mercurio es muy denso, entonces pues, nos permite trabajar con alturas pequeñas. Y entonces este manómetro básico lo podemos conectar a un tubo, una tubería, donde fluye un fluido, o lo podemos conectar a un tanque, donde hay un gas o donde hay un líquido a presión. Esta presión puede ser mayor, igual o menor que la atmosférica, y entonces, como varíe la altura, las alturas del mercurio en ese manómetro,
nos va a permitir determinar la presión dentro de este tanque o dentro de esa tubería. ¿Cómo va a ser posible eso? Bueno, lo primero que podemos decir es que en el punto 1, supongamos que es un gas. Supongamos que es un gas, entonces podemos decir que en el punto 1 la presión va a ser igual a la presión dentro de este tanque. Después, por un principio que se llama vasos comunicantes, resulta que la presión en la posición 2 es igual a la presión en la posición 1. ¿Cómo es eso posible? Porque vean que bajamos una cierta distancia, pero luego la volvimos a subir. Entonces, lo que aumentó la presión volvió a disminuir y estamos en el mismo punto, a la misma altura. Entonces, la presión es la misma. Esa es la explicación. Y entonces vean que hay una altura adicional de mercurio. ¿Eso por qué? Porque aquí hay una presión dentro de este tanque que determina que hay una diferencia de presión, y esta diferencia de presión, pues hay una altura de líquido. O sea, si yo quiero calcular, digamos, en la posición 3, que es en la superficie del mercurio, yo puedo decir aquí en esta superficie del mercurio que la presión es la atmosférica. Entonces ahora me interesa determinar la presión en la posición 2, y eso sería la presión atmosférica más el peso de esta columna de líquido de mercurio. Vamos a suponer que es mercurio, que tiene una altura h, entonces densidad por G por H. Entonces, esta ecuación o esta fórmula es un resultado importante porque nos permite en general trabajar con manómetros, hacer cálculos con manómetros. Aquí podemos ver una forma equivalente de expresarlo. P sub 2 menos P atmosférica sería la presión manométrica, y entonces la presión manométrica equivale a la altura, a la presión causada por la columna de líquido, densidad por G por H. Aquí tenemos un ejemplo que, viéndolo rápidamente, aquí podemos ver que la presión atmosférica es 96 kilopascales, la altura del manómetro, la diferencia, digamos, de alturas del manómetro es 55 centímetros y la densidad relativa es 0,85. ¿Qué es eso de densidad relativa? Es la relación entre la densidad del fluido y la densidad del agua. Y la densidad del agua la podemos tomar como 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad del fluido es 0,85 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, 850 kilogramos por metro cúbico. Esa es la forma de aplicar el concepto de densidad relativa. Entonces ya tenemos la densidad del fluido, y si multiplicamos la densidad por G, la constante de aceleración de la gravedad, por la altura, 55 centímetros, que lo podemos pasar a metros, 0,55 metros, y si a eso le sumamos 96 kilopascales, pues el resultado va a ser 100,6 kilopascales. Eso es la presión aquí adentro de este tanque, y es una presión mayor a la atmosférica. ¿Cuánto sería la presión manométrica? Pues sería la diferencia entre 100,6 kilopascales y 96 kilopascales. Es decir, da un resultado de 4,6 kilopascales, la presión manométrica. Aquí podemos ver algunos ejemplos de medidores de presión, es decir, de manómetros. Los manómetros más tradicionales son estos que podríamos llamar relojitos, que técnicamente se llama un manómetro de Bourdon. Y adentro lo que tienen es como un resorte de metal que se estira y se encoge dependiendo de la presión, y eso mueve la aguja. Hay manómetros de este tipo para medir presión, digamos, positiva o mayor que la atmosférica, y hay manómetros de vacío que miden presiones negativas o menores que la atmosférica. Acuérdense, negativo, positivo es
la presión manométrica, lo que mide el manómetro. Los manómetros más modernos son digitales, o sea, tienen, vean, carátulas digitales. E inclusive usan otros principios para medir la presión manométrica. E inclusive además tienen la capacidad de ese dato de la presión mandarlo por medio de una señal electrónica a un cuarto de control y que se tome una decisión con respecto a, por ejemplo, cerrar una válvula, parar una bomba, etcétera.